Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Muy buenos días, como todos los martes y los viernes a las 12, aquí por CX30, El Popular en Radio, les habla Gabriel Mazarovich en esta realizaciones que estamos haciendo en medio del COVID-19 para seguir haciendo las cosas y seguir encontrándonos. Apelábamos a Silvio y al amor que convierte en milagro en barro para compartir con ustedes nuestra alegría, porque hoy tenemos que compartir que llegamos a los 500 números del Popular en su tercera etapa. Esta vez editado en formato digital, aunque lo vamos a imprimir para guardarlo y poder distribuirlo cuando así se permita y no corran riesgo nuestros compañeros que lo distribuyen y nuestros compañeros y compañeras que lo reciben. Esta edición viene con un nuevo diseño que esperemos que les guste, que se ha trabajado con un esfuerzo enorme para tratar de adaptarnos a los desafíos, y también con el anuncio de que en los próximos días estará pronto el portal del Popular, www.elpopular.uy, que se lo vamos a ir comunicando. Esta edición tiene en su tapa a Patricia y a Capalete, dos queridísimos personajes de la historia del Popular que acompañan la lucha del pueblo uruguayo desde hace 50 años. Y esta viñeta está especialmente hecha para estos 500 números por su creador, Néstor Silva. En esta edición escriben Juan Castillo, Carolina Cose, Fernando Pereira, Javier Miranda, Liliana Brasinskas, Eduardo Bleyer, Gastón Grisoni, Gustavo Gómez, Pablo de Arrocha, Bruno Giometti, Ronnie Corvo, Lilian Firpo, Gonzalo Pereira y la Asociación de Ex Trabajadores del Diario El Popular, Gerardo Bleyer, debí decir, obviamente. También hay 3 notas sobre los 150 años de Lenin, de Juan Bernaza, Fernando Sass y Mariano Fernández de la Comisión de Educación del Partido, recomendables, junto con un artículo histórico de Antonio Gramsci sobre Lenin. La edición además incluye una amplia cobertura sobre la conmemoración virtual también de los 48 años de los asesinatos de los 8 obreros comunistas en la 20. Se está distribuyendo por WhatsApp, por mail, por Facebook, por todas las redes sociales para llegar gratuitamente a todas y todos ustedes. Compartimos ahora el editorial de esta edición 500. Editorial, la opinión del Popular. 500 números por la pública felicidad. 500 números, se escribe fácil. Son 12 años de presencia ininterrumpida, viernes a viernes junto a nuestro pueblo. Son 500 editoriales, 11.415 notas, más de 12.000 fotos. Pero son muchas más cosas que no se explican con números. Son horas y horas de trabajo para soñarlo, planificarlo, escribirlo, armarlo, imprimirlo, venderlo, difundirlo, leerlo, discutirlo. Y como no es cualquier medio, es el Popular, luego transformarlo en organización y lucha.
500 números es una oportunidad para pasar revista. Por eso, primero reiterar algunos conceptos ya expresados en otros editoriales sobre el popular nos parece necesario, porque en medio de la lucha de ideas es fundamental reafirmar la identidad, principios y también, una vez más, compromiso. La historia larga. El popular tiene 63 años, pero la prensa comunista, que eso es, viene de más atrás y se nutre del histórico Justicia. Hay más de un siglo de prensa obrera que nos compromete. El popular nació de una decisión del Partido Comunista del Uruguay en su 16 Congreso en 1955. El popular salió a la calle el 1 de febrero de 1957. Rodney Arismendi lo definió así en el número 100 de Estudios. Como parte del sistema de relaciones con las masas, encaramos la creación de una prensa alternativa de izquierda, un diario de masas, y de identificación no exactamente partidaria, aunque de inspiración partidaria. Prensa comprometida, alternativa y partidaria, sí, pero con vocación de masas y de llegar a todo el pueblo, lejos de la tentación de quedar reducida a cenáculos de iniciados ideológicos. Enfrentó con dignidad el golpe de Estado y la dictadura fascista. Fue asaltado por bandas fascistas, el ejército y la policía, sus trabajadoras y trabajadores encarcelados y perseguidos. Norma Cedrés, muerta en prisión, y Juan Manuel Brieva, desaparecido, son dos mártires del popular, del periodismo uruguayo y de nuestro pueblo en la lucha por la libertad. El periodismo comprometido del popular siguió vivo y contribuyó a la resistencia desde Carta y Liberarse clandestinos. Luego salieron 5 días y La Hora. El popular salió como semanario y volvió a ser diario en La Hora Popular. Tras la dolorosa y difícil crisis partidaria, continuó como Carta de Montevideo, luego como Carta Popular, y en 2008 volvió a su nombre y a su frecuencia semanal. Cientos de mujeres y hombres entregaron y entregan lo mejor de sí para hacerlo posible. Está hecho de esa arcilla abnegada y generosa. Es imposible nombrarlos a todas y a todos, pero vale volver a nombrar a quienes tuvieron la responsabilidad de dirigirlo. Su primer equipo de dirección estuvo integrado por Enrique Rodríguez, César Reyes Daglio y Eduardo Viera. Luego se integró Nico Schwartz. En La Hora y en la Hora Popular estuvieron Gonzalo Carámbula, Rafael Cribari y Víctor Rossi, entre otros. Fausto Pérez fue director de Carta de Montevideo y Carta Popular. Carlos Flanagan, Rosita Dubinski y Rubén Acasuso, verdaderas almas mater de esta última época. Hugo Palito Carrera, primer director del Popular en su tercera etapa, y Liber Romero, por más de un año, estuvo a cargo del semanario. El Popular de hoy y sus desafíos. El Popular tiene todas las contras. En tiempos de inmediatez loca tiene frecuencia semanal. En tiempos de poca lectura apuesta a que se lea y se piense. En tiempos de diluir identidades es frente amplista y encima comunista. En tiempos de tomar distancias promueve el compromiso. El Popular no solo quiere promover el debate, quiere generar protagonismo popular, organización y movilización. No se conforma con menos. Es un medio de prensa, sí, pero es además una herramienta de lucha. En estos 12 años ha cubierto la acción transformadora de los gobiernos del Frente Amplio, los debates de la izquierda, las luchas obreras, las marchas estudiantiles, la irrupción de masas del feminismo, la lucha contra la impunidad y por verdad y justicia. Ha sido solidario con la lucha de los pueblos del mundo, ha cubierto la lucha y la militancia del PSU y la UJC. Mantiene un diálogo con la cultura en aportes, ha sostenido la columna económica semanal, ha editado Valor, suplemento económico desde la perspectiva del marxismo, ha hecho ediciones especiales por la Comuna de París, por la Revolución de Octubre, por el Che, por Marx, por Lenin, por la 20, por Fidel, por el 68 uruguayo, por los mártires del terrorismo de Estado, por los mártires estudiantiles. El Popular es en papel, pero no se cierra a lo nuevo, lo integra y también batalla desde allí. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram y difundimos una versión digital que llega todas las semanas a 23 países y más de 13.000 correos. También es el esfuerzo por volver a estar presentes en la Feria del Libro. Es el Popular en radio, ahora los martes y los viernes por CX30. Los desafíos de hoy para el Popular son los de nuestro pueblo. Son los del capitalismo en crisis, procesando un ajuste gigantesco para poner al servicio del capital todos los recursos de la humanidad y del planeta. Son los de una ofensiva del imperialismo junto con las oligarquías nacionales, con especial intensidad en América Latina. Son los que se hablen con la derrota del campo popular, que significa la asunción del gobierno por una coalición de derecha,
con un gran peso del agronegocio y del capital financiero, una presencia inédita de la ultraderecha y componentes de rasgos fascistas. Hay un cambio en calidad, en el ritmo y dialéctica mediante en la profundidad de la restauración. La ley de urgente consideración en medio de la pandemia, el tarifazo, la nueva ley de medios, la provocación antidemocrática de Manín y Ríos en el Parlamento, unidos a la materialidad de la concentración y centralización del capital, le imprimen un ritmo a la restauración que hace necesario un nivel superior de respuesta del movimiento popular. Esos desafíos se hacen mayores ante el COVID-19 y sus impactos sanitarios, económicos y sociales. La derecha está usando esto de forma oportunista para acelerar su ajuste. Tenemos el enorme desafío de ver la realidad en todas sus aristas. Estamos en una situación de mayor dificultad, de ofensiva de la derecha, pero no estamos derrotados. La larga perspectiva emancipadora, revolucionaria, está en una nueva fase, distinta, de la acumulación de fuerzas. Por eso hay que mirar todo. En estos días de pandemia y ofensiva neoliberal, se constituyó la Intersocial. El Frente Amplio propone una salida para todas y todos, mantiene su actividad en los comités de base y da la batalla en el Parlamento. La UDELAR juega un gran papel. La justicia condena a Lauri Rodríguez por el asesinato de Iván Morales y a José Nino Gavazo por el de Julio Castro. El Zunca pelea y conquista condiciones para que el trabajo no implique un sálvese quien pueda. La potencia de la organización popular se demuestra en las más de 300 ollas y merenderos. Se conmemora el 48 aniversario de la 20, el de las muchachas de abril. El PIT-CNT busca cómo organizar el 1 de mayo y familiares el 20 de mayo. Se multiplican las iniciativas en las redes para debatir, para organizar. El popular sigue saliendo. Es que no podemos permitir que el aislamiento social, necesario para cuidar y cuidarnos, se transforme en inmovilismo. Sabemos que lo que nuestro pueblo necesita es mucho más que lo que logramos hacer. Por eso, en esta edición 500 cambiamos el diseño, para renovarnos. También lo haremos con el contenido. Por eso, en estos días lanzaremos nuestro portal, pero hoy queremos agradecerle a ustedes, nuestros lectores y difusores. Ese colectivo entrañable que cada viernes se pone al hombro este sueño. Esos 500 números emocionados, rebeldes, doloridos, esperanzados, les pertenecen. Nos acompaña en la historia con Patricia y Acapalete en la tapa, convocando a la lucha. Y también el compromiso y la entrega de nuestro entrañable Camilo Bull. Muchas gracias a todas y todos. Hoy más que nunca decimos con el poeta turco comunista Nazif Hikmet: nuestros días más hermosos aún no los hemos vivido, y lo mejor de todo aquello que tengo que decirte, todavía no lo he dicho. Esto es El Popular en Radio. Hasta ahí el editorial. Teníamos prevista hoy continuar esta audición con un diálogo con el compañero y economista y columnista del Popular, entre mil cosas, como su laburo en el Cuesta Duarte y en la universidad, Bruno Giometti. ¿Andás por ahí, Bruno? Hola, David. ¿Cómo estás? Un abrazo muy grande y la verdad muy emocionado por las palabras del editorial y bueno, y por estar en estos 500 números del Popular hablando contigo. Muchas gracias, Bruno. Bruno es parte de este esfuerzo. Llevan 200 columnas económicas todas las semanas y además ha sido, junto con Ida, con Pablito Darrocha, con Yamila, con un montón de compañeros, los que impulsaron el suplemento económico Valor, que se va a reiterar, así que vos sos parte de este esfuerzo y las felicitaciones te corresponden. Bruno, queríamos hablar hoy de un aspecto central. Ustedes han escrito en esta edición de 500 números con Pablo una columna que recomendamos mucho leer sobre los contenidos económicos de la ley de urgente consideración. Pero hay un centro que está planteando la derecha que tiene que ver con que el COVID-19 parece, según ellos, haber mostrado que el Uruguay no estaba tan bien como se decía y que el Frente Amplio fracasó en sus políticas sociales y en su política económica porque ahora se ve la pobreza. Es una visión absolutamente falsa e interesada, pero porque, por ejemplo, omiten que nosotros veníamos de una crisis, de ir atemperando una crisis en estos últimos años, que, por ejemplo,
llevó a la Argentina macrista y al Brasil de Bolsonaro y de Temer golpista a una recesión que se mantiene. Y Uruguay evitó esa recesión, pero la evitó con costos económicos y sociales muy importantes. Pero además, el estallido en Chile contra la desigualdad fue antes del COVID-19, no ahora. El estallido en Ecuador contra la desigualdad fue antes del COVID-19 y no ahora. Y el estallido en Ecuador contra la desigualdad fue antes del COVID-19 y no ahora. Y nos parece muy importante reflexionar sobre eso, Bruno. Sí, totalmente de acuerdo, Gabriel. El capitalismo está en una crisis estructural y orgánica, no solamente de carácter económico, pero también de carácter económico antes de que apareciera esta pandemia, y en realidad lo que hace la pandemia es radicalizar o agudizar esas consecuencias y esas dificultades que el mundo capitalista ya venía teniendo, con distintas expresiones en cada región, en cada país, y también con distintas respuestas de los gobiernos ante eso y distintas elecciones sobre cómo también hacer, trasladar a la sociedad los costos de esa crisis que es de todo el mundo capitalista, ¿no? Si vemos las grandes potencias y países del capitalismo desarrollado, como el caso más claro de Estados Unidos, cómo le ha afectado esta pandemia desde el punto de vista de la cantidad de contagios, desde el punto de vista de la cantidad de muertes, y cómo incluso esos fallecidos pesan mucho más en los sectores más empobrecidos, en la población afro. Vemos, el sumum de cómo el capitalismo llevó a todo el mundo a una situación de crisis muy importante, de desigualdad muy fuerte, y cómo la llegada de la pandemia no hizo más que agudizar los problemas. También vemos países europeos con una tradición muy importante de bienestar social, de estados de bienestar que fueron también recortados en estas últimas décadas, y como eso genera que, por ejemplo, en España y en Italia, países del capitalismo desarrollado, no se pudo enfrentar de forma adecuada desde el punto de vista sanitario esta pandemia, y se tuvo consecuencias muy negativas. Y en el caso de nuestro país, como vos decís, nosotros creemos que los gobiernos del Frente Amplio generaron avances impresionantes en muchas áreas de la economía y de la sociedad, pero Uruguay no escapa a la situación regional y a la situación mundial, y tampoco en un marco capitalista, aún un gobierno de izquierda muy exitoso como creemos que ha sido los gobiernos del Frente Amplio, y eso se refleja en innumerables estadísticas y datos objetivos que se pueden mencionar. Aún así nunca se terminan de solucionar todos los problemas, y una crisis de esta magnitud evidentemente que impacta y el pueblo lo está sintiendo, pero no obstante es muy claro que el Frente Amplio dejó en estos 15 años una estructura de políticas sociales, de un sistema de salud, de una fortaleza económica en las empresas públicas que permite hacer frente a esta situación de una forma infinitamente más favorable de lo que sería en otra situación, ¿no? No tenemos que ir muy lejos para recordar lo que fue la crisis del 2002, que realmente a medida que pasa el tiempo muchos se van olvidando de lo que fue esa terrible experiencia para el pueblo uruguayo, pero bueno, eso fue una crisis que cayó sobre una economía con un modelo neoliberal y con un Estado mucho más débil, sin políticas sociales desde el Estado central. También hay que recordar que la mayoría de la atención social se desarrolló a partir, en el caso de Montevideo, de la Intendencia Frente Amplista en aquel momento, y las consecuencias, si bien muchos seguramente lo hayan ido olvidando en este tiempo, lamentablemente, fueron nefastas para el pueblo uruguayo, y se salió de esa crisis con mucha más desigualdad y mucha más pobreza de la que había antes. Sí, Bruno, digamos dos datos nomás. En la crisis del 2002, cuando ingresamos a la crisis del 2002, la masa salarial pesaba en el ingreso bruto nacional, según un estudio que publicamos en El Popular de Jorge Notaro, un 30%, y cuando salimos pesaba en 17%.
es decir, se produjo una concentración de la riqueza, o sea, perdió todo el Uruguay, cayó el PBI, cayó todo, pero perdieron mucho más los trabajadores, los asalariados y los pobres, y se concentró mucho más la riqueza. Ese es uno de los grandes desafíos, la salida. Pero hay una afirmación que se han centrado en ella Gandini y Penades, que es que los merenderos, las ollas populares, el reclamo de ayudas económicas muestra que la informalidad muestra que las políticas del Frente Amplio fueron un fracaso. Digamos un dato, y te doy la palabra. Cuando asume el Frente Amplio el gobierno, había un 40% de informalidad y llegó a haber casi un 50% durante la crisis del 2002. Y hoy tenemos un 25%, obviamente es mucho todavía, pero el avance en la formalización del trabajo fue enorme. Pero quizás la principal política social del gobierno del FA para reducir la pobreza y aumentarla y reducir la desigualdad fue el salario y el empleo. Y si tenemos una crisis previa a esta, donde se habían perdido 40.000 puestos de trabajo, que lo usaron mucho en la campaña electoral, pero ahora parece que se olvidó que todo empezó ahora, y teníamos una situación muy compleja donde habían endurecido mucho las posiciones, las patronales en los consejos de salario, el impacto cuando van más de 130.000 personas al seguro de paro, y hay miles de despidos directos que no pasan por el seguro de paro, más el tarifazo, más la suba del dólar, es inmediato. Sí, hay que calibrar en esa línea toda la situación. La situación es compleja, pero indudablemente es un dato objetivo que la informalidad bajó a prácticamente la mitad porcentualmente después de los gobiernos del Frente Amplio. Hay otro dato que es muy contundente, que es la contracara, digamos, de la caída de la informalidad, que es el aumento de los puestos de trabajo registrados en el BPS. Para que la gente también, que a veces los compañeros entiendan que a veces en porcentaje es más difícil, en el 2004 había 900.000 puestos de trabajo registrados en el BPS y éramos los mismos 3 millones que ahora y la población activa era más o menos la misma. O sea, menos de 1 millón de uruguayos tenían un trabajo registrado en el BPS y hoy ese número es 1.450.000. O sea, aumentó más del 50%, aumentó en más de 550.000 personas lo registraron en el BPS. Eso es la formalización del empleo doméstico, la formalización en el sector del comercio, en las actividades primarias, también en la construcción. Y bueno, eso también posibilita que en un marco de crisis como el que tenemos actualmente, una crisis tan peculiar, que se da de forma muy acelerada por la pandemia y sus características, que el aumento del seguro de paro, que es una situación angustiante para muchos trabajadores, por lo menos permite amortiguar esa caída de ingresos y sostener una fuente de ingresos que permite, amortiguar de alguna forma la situación. En el 2002 hay un gráfico que salió en un estudio de hace unos pocos días que hicieron compañeros del Instituto de Economía en conjunto con un compañero del Cuesta Duarte, que muestra que el aumento de las solicitudes y de los beneficiarios de seguro de desempleo en el último mes rompe la escala de la gráfica, digamos. La crisis del 2002 queda chiquita y eso no fue porque la crisis no fue brutal y tremendamente dañina para el pueblo, sino porque el instrumento del seguro de paro estaba mucho menos extendido, había mucho menos trabajadores formales que ahora, entonces el seguro de paro se usó mucho menos, pero eso lo que generó es que toda esa gente que cayó en el desempleo, que vio perdido su trabajo, incluso en el caso de los trabajadores informales, no tuviera ninguna cobertura. Entonces, de eso también hablamos cuando se habla del déficit de la seguridad social y cuando se le da por la cabeza al BPS. El déficit de la seguridad social también es que a los trabajadores que necesitan tener un seguro de desempleo lo puedan tener, ¿no? Así es, Bruno. En ese estudio que recomendamos leer del IECOM y de un compañero del Cuesta Duarte, se señala que en el 2002 el mes que hubo más seguros de paro fue agosto, con 11.100 y pico seguros de paro, y entre el
13 de marzo y el 15 de abril había 130.000 seguros de paro, para ver la diferencia, tanto en la cobertura como en el impacto de la crisis, que es muy grande, el impacto real sobre la economía y sobre la gente. Bruno, te agradecemos mucho estos minutos en medio de todo el laburo que tenés, y te vamos a convocar más seguido acá al Popular en Radio, y muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen todas las semanas con Pablo y con el resto de los compañeros en Valor, por darle a las páginas del Popular ese nivel de reflexión y de análisis. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Gabriel, y un abrazo para toda la audiencia, y nos seguimos comunicando. Era Bruno Giometti, economista del Cuesta Duarte, docente universitario, militante frente amplista, comunista, que nos explicaba este detalle que no es menor, porque están intentando echarle las culpas de la crisis del capitalismo a los gobiernos del FA, y del impacto de la crisis en los sectores que se peleó para sacar de la pobreza, que digo que básicamente y centralmente fue con el empleo y con el salario. Y bueno, cuando se pierden miles de puestos de trabajo y cuando se reduce el ingreso por miles, porque ir al seguro de paro, como bien explicaba Bruno, es un derecho conquistado y extendido en los gobiernos del FA, conquistado mucho antes por la lucha obrera y sindical, pero se reduce en el mejor de los casos al 60% el ingreso. Por lo tanto, cae enormemente la posibilidad de compra y de consumo si se une el aumento de acelerado y salvaje de los precios en los supermercados, más el aumento del dólar. Todo eso tiene un impacto devastador sobre la gente, que no tiene que ver con las políticas desarrolladas por el Frente Amplio, sino que tiene que ver con el sentido de funcionamiento del capitalismo, donde lo que importa es el lucro, la concentración de capital. Y hay gente que se está llenando de oro, cobrando a cualquier precio la mascarita, el alcohol en gel, aumentando la carne, aumentando la leche, aumentando todo, todos los días, con remarca. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Esto es El Popular en Radio.